Y no te olvides de decirme que apague. Muy bien, vamos a orar porque hoy tenemos una lección linda y media larguita, pero yo sé que a ustedes no le importa si es larga. Señor, te doy gracias por tu palabra primeramente, y te doy gracias porque en tu palabra encontramos la revelación de tu corazón. ¿Cuántas personas en la historia se han desesperado por conocerte? ¿Cuántas personas han sufrido y han buscado tratando de encontrar al Dios verdadero? Y gracias, Señor Jesús, porque viniste a revelar el corazón del Padre. Gracias porque si no venías, no íbamos a verdaderamente entender el corazón del Padre Celestial. Viniste a revelar un corazón de amor, un corazón de padre que ama a sus hijos y a sus hijas. Un corazón de un padre que quiere bendecir a sus hijos y a sus hijas. Un corazón de un padre que quiere que sus hijos sean felices y que cumplan con sus deseos y sus sueños. Padre, en esta noche especialmente queremos hablar de tu corazón y de cómo nos ves y de cómo quieres hacer las cosas como en asociación con nosotros. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos que en esta noche especialmente nos hables, nos reveles, nos hables en palabras que cada uno de nosotros podemos entender, porque queremos recibir esta verdad. Queremos recibir esta verdad. Y no queremos recibir esta verdad solamente para conocer una verdad, pero queremos esta verdad para que esta verdad nos cambie y nos haga libres. Nos haga libres. Gracias, Espíritu Santo, porque en estos últimos días y semanas muchas cadenas y muchas ideas incorrectas se han caído y se han ido de nuestras mentes. Gracias, porque nuestra mente está siendo renovada. Y continúa renovando nuestra mente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy quiero hablarles a ustedes acerca de una palabra en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En la iglesia se usa mucho. Se usa mucho, es la palabra koinonía. Koinonía. Que significa comunión. Comunión. Comunión viene de común. Es decir, cuando uno tiene comunión con alguien es porque está compartiendo algo en común. ¿Sí? Y entonces quiero hablar acerca de esto porque estaba pensando que para verdaderamente pensar y vivir con una mente renovada de acuerdo a la perspectiva de Dios, necesitamos, bueno, dicho sea de paso, este tema es largo, la renovación de la mente dura toda una vida entera, pero una de las cosas que se renuevan en nuestras vidas es este asunto de nuestros deseos y los deseos de Dios, y nuestros sueños y los sueños de Dios. En la iglesia como que a mí me enseñaron que como que yo no tenía que tener deseos, que yo solamente tenía que tener los deseos de Dios. Y es como que si Dios venía y me vaciaba todo mi corazón de mis deseos y me ponía nuevos deseos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios.
porque eso no es exactamente lo que Dios desea de nosotros. Porque si ustedes se dan cuenta, la verdadera vida cristiana es como un caminar en asociación con Dios. Es como una asociación. Le voy a decir más. La palabra asociación es la palabra sociedad. Un socio, cuando hay dos socios en una empresa, ¿no? Comparten todo, comparten las ganancias, comparten las pérdidas, comparten todo, el trabajo. Y la vida cristiana, nosotros vemos como una ilustración. Nuestro caminar con Dios es en asociación. Entonces yo voy a déjenme leerle algunos pasajes, porque para entender una palabra, para entender un concepto en la Biblia, hay un principio de interpretación bíblica que es muy simple. Este principio dice así: la Biblia interpreta a la Biblia. ¿Sí? La Biblia interpreta a la Biblia. El error de muchos teólogos, especialmente de los teólogos de la teología más moderna, es que han interpretado la Biblia usando métodos de la literatura. Y los métodos de la literatura, ¿no? Uno que estudia literatura sabe lo que es una analogía, lo que es un símile, un montón de cosas. Y esos principios no se pueden aplicar a la palabra de Dios. No se puede. Porque los principios de Dios son demasiados altos. Y yo no los puedo interpretar con principios de literatura humana. No puedo. ¿No? Entonces, lo que voy a hacer es tomé la palabra koinonía, que significa comunión, y le voy a leer algunos versículos en la Biblia donde está usada esa palabra, koinonía. Y cuando nosotros vemos cómo se usa esa palabra en todo por ejemplo, yo voy a usar el Nuevo Testamento, nada más, porque esa es una palabra del Nuevo Testamento. Lo voy a leer. Entonces, al leer estos versículos, uno va viendo como un hilo, ¿sí? Como un hilo, como que estamos viendo lo que significa la palabra. Por ejemplo, la primera vez que está usada, Hechos capítulo 2, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire lo que dice, ¿ok? Otra vez, nosotros leemos la Biblia demasiado rápido, ¿sí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Y ahora mire cómo lo describe: en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí te da una idea de lo que es comunión. Te dice que partían el pan juntos, es decir, comían juntos y después oraban juntos. Entonces, nosotros sabemos, nuestra cultura es la mejor, que nosotros cuando queremos tener comunión con alguien, ¿qué hacemos? Mínimo, tomamos un café, o tomamos un mate, o tomamos un té, o tenemos que salir a comer, tenemos que comer, porque tenemos que compartir, tenemos que partir el pan. Entonces ya te está dando una definición de lo que es comunión, koinonía. Es comer juntos, partir el pan juntos y después orar los unos por los otros. ¿Sí? Cuando yo estoy orando por una persona o alguien está orando por mí, hay como una conexión. ¿Sí? Primera de Corintios 1 dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es un tema largo. La comunión con su Hijo Jesucristo significa que Jesucristo y yo tenemos algo en común. Que somos partícipes de algo en común. Que yo estoy participando de Cristo. Que yo tengo una parte de Cristo. La comunión
con su Hijo Jesucristo. Y comunión con su Hijo Jesucristo no significa que yo le hablo y Él me habla, que yo le canto, que Él me canta, que le tiro un besito. No, no, no. Comunión significa que yo estoy tomando una parte de Él y Él está tomando una parte mía. Estamos compartiendo. Primera de Corintios 10 dice, la copa de bendición, estamos hablando de la cena del Señor, la copa de la bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. Oh. Que yo tengo comunión con la sangre de Cristo. Que yo estoy participando de la sangre de Cristo. Que yo estoy compartiendo con la sangre de Cristo. Que yo estoy asociándome a la sangre de Cristo. Que yo estoy tomando una parte, algo de la sangre de Cristo y la sangre de Cristo está tomando una parte mía. Eso es lo que es comunión. ¿Lo están pensando? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Oh, estoy compartiendo con el cuerpo de Cristo. Estoy tomando... ¿Sabe lo que significa esto? Que estoy tomando una tajada. Una parte. Segunda de Corintios 6 dice así. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No puede. La luz con las tinieblas no puede compartir. ¿Y por qué? Porque ¿qué es la tiniebla? La tiniebla no existe. La tiniebla es la ausencia de luz. Pero cuando se prende la luz, ¿qué pasó con las tinieblas? Desaparecieron. Entonces la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. Porque no pueden participar. O existe una o existe la otra. ¿Me entienden? Okay. Mire 2 de Corintios 8. Esto es lo que dice Pablo acerca de las iglesias en Macedonia. Las iglesias en Macedonia estaban pasando por muchas dificultades, por muchas pruebas, pero las iglesias de Macedonia le dieron una ofrenda con mucho sacrificio. Y Pablo dice así, que ellos le pedían con muchos ruegos, la iglesia de Macedonia le pedía con muchos ruegos, que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La palabra servicio es en este regalo. Entonces mire lo que dice. Dice que ellos le pedían a Pablo que por favor los deje participar. Es decir, que les deje tener comunión. Acá en cambio de comunión, se usa la palabra se tradujo como participar. Participar significa parte. De tomar una parte. Eso es lo que significa comunión. Segunda de Corintios 13 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Eso significa también que yo puedo tener comunión con mis hermanos, puedo tener comunión con la sangre de Cristo, puedo tener comunión con la familia de Dios, puedo tener comunión con su hijo, con el Hijo Jesucristo, y ahora puedo tener comunión con hermanos dando una ofrenda, dando un servicio, y también puedo tener comunión con el Espíritu Santo. Es decir, tomar una parte. ¿Alguna vez ustedes se pensaron que Él está compartiendo con nosotros? ¿Y qué significa que Él está compartiendo? Y que nos está dando una parte de Él. Qué lindo. Efesios 3 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, Pablo dice, a mí me dio esta gracia de que yo recibí una revelación de lo que es el evangelio y ahora se lo estoy predicando no a los judíos, a los gentiles. ¿Sí? Y mire lo que dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, y la palabra dispensación es la palabra koinonía, comunión. La dispensación o la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Sabe que nosotros tenemos una comunión con el Evangelio? Y claro, cuando yo escuché el Evangelio, no me entró acá en la cabeza, no me entró en el intelecto. Yo recibí
una parte, yo como que recibí mi porción del Evangelio. Esta es una palabra muy poderosa, porque dice que el Evangelio y yo tenemos algo en común. Yo eché mano del Evangelio y el Evangelio echó mano de mí. Filipenses 1. Por vuestra comunión en el Evangelio, acá dice, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice, ustedes tuvieron comunión en el Evangelio. Participaron, se asociaron, se hicieron parte, compartieron en el Evangelio. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, pero esto es como uno trae una pizza y la divide en porciones y uno toma una porción. Está compartiendo, está tomando una parte. Y si hay otra persona, también está tomando otra parte. Y compartimos de lo mismo. Bueno, acá ya aprendimos que estamos compartiendo de Jesús, estamos compartiendo del Espíritu Santo, estamos compartiendo del Evangelio, estamos compartiendo los unos con los otros. Esta es una palabra hermosa, koinonía. Hebreos 13 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La palabra ayuda mutua es la palabra koinonía, comunión. De la palabra comunión, ayuda mutua, dice que estos sacrificios se agrada a Dios. Y los últimos dos. Primera de Juan 1, y Juan habla 3 veces acerca de esta palabra en el mismo capítulo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Juan hablando, ¿no? Diciendo, yo viví con Jesús, yo caminé con Jesús 3 años y medio, y no le estoy contando cuentos, yo le estoy contando lo que yo vi y lo que oí de él directamente. Y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está diciendo, yo viví con Jesucristo, y yo tuve comunión con Jesucristo, y tuve comunión con el Padre, y si ustedes tienen comunión conmigo, todos tenemos comunión. Estamos compartiendo algo en común. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No, yo no puedo participar de lo mismo que participa Jesús y puedo estar en tinieblas, porque Él es luz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, comunión. Esto es lo que se llama un estudio de una palabra, ¿no? Se toma esa palabra y se hace una lista de todos los lugares donde está esa palabra, y uno entonces va leyendo un versículo, otro versículo, otro versículo, otro versículo, y empieza a decir, empieza a ver como un cuadro completo de lo que significa una palabra, ¿no? Eso se puede encontrar en una de las palabras en el original, hay que buscarlas en una concordancia, y la concordancia te da una lista de todas las veces que esa palabra está usada. La única manera de entender el significado de una palabra en el Nuevo Testamento es buscar todas las veces donde está esa palabra y después ver el cuadro total. ¿Ustedes me entienden? Bueno, koinonía, compartir, asociar. Hay otra palabra en 2 Corintios 5 que nos explica entonces qué significa esto de tener comunión con Dios. Cuando nosotros comunión con Dios, bueno, comunión con Dios, estoy orando, estoy buscando a Dios, estoy adorando, estoy encerrado en una pieza y estoy hablando con Dios, eso es comunión. Sí, eso es comunión, pero es un poquito más, ¿sí? ¿Por qué? Porque en 2 Corintios 5 dice así. 1. Así pues, nosotros, eso significa todos nosotros, ¿sí? Somos colaboradores suyos. Colaboradores suyos. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo empieza a mostrar algo en sus cartas de que nosotros somos colaboradores.
cooperadores. La palabra co significa al lado de, copartícipe, colaborador, cooperador, al lado. Y laborador significa laborador, trabajador. Entonces Pablo dice, cuidado, porque nosotros somos colaboradores de Dios. No reciban en vano la gracia de Dios. No la tomen así livianamente, la gracia de Dios, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Es decir, en lo que él está diciendo es, no reciban en vano la gracia de Dios, porque nosotros tenemos que hacer algo con la gracia de Dios. Somos colaboradores. ¿Y cuál es nuestra colaboración con Dios? Y bueno, nosotros tenemos que cumplir con la voluntad del Padre en la tierra como en el cielo. Ahora se lo voy a explicar esto, porque esto va a aclarar un poquito las cosas, ¿está bien? Un poquito. Nosotros muchas veces nos creemos que somos robots. ¿Saben? Somos robots. Que nuestra voluntad tiene que ser eliminada a cero. Como que Dios está usándonos a control remoto del cielo. Okay. Y yo me hago la pregunta, ¿no? Es decir, ¿toma Dios en cuenta nuestros deseos, nuestros sueños? Si yo estuviera hablando ahora mismo con mis abuelos, hasta con mis padres, ellos me dirán, no, tus deseos son carnales, humanos. No, pero sin embargo, Pablo me dice, cuidado, porque nosotros somos colaboradores. Es decir, colaborador significa esto, que mi obra en mi vida es incompleta sin Cristo. Pero cuidado, la obra de Cristo es incompleta sin mí. Porque yo, si soy colaborador, lo que yo estoy haciendo cuenta, vale. Entonces, por ejemplo, yo muchas veces he dicho esto. Señor, toma total dominio de mi voluntad, Señor. Elimina mi voluntad, destruye mi voluntad. Sí, yo lo he orado. Sí. Sí. Porque eso es lo que a uno le enseñan, ¿no? Señor, elimíname. Y eso devalúa tu voluntad. Pero te tengo que decir algo simple. ¿Saben qué? Dios nos dio una voluntad. Es decir, nos creó con una voluntad. Ok, está bien. En la iglesia se dice una palabra un poquito más sofisticada. Libre albedrío. ¿Saben cuál es la diferencia entre nosotros y los ángeles? Ellos no tienen libre albedrío. Cometieron un error. No tienen más poder de decisión. Nosotros tenemos, porque estamos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y parte de la imagen y semejanza de Dios en nosotros es que tenemos libre albedrío. Escuchen, espérense, espere. Le voy a hacer una pregunta. Mira, aquí, mira, ahí está mi hermano Gustavo. Hace años que nos conocemos. Entonces, ¿qué le parece a ustedes si yo le digo a Gustavo, escúchame bien, vos me tenés que querer. Te obligo a que me ames. ¿Qué clase de relación sería esa? Si yo le digo a mi esposa, yo te obligo a que me ames, ¿sabe dónde me manda? Me manda a hacer un mandado. Bueno, ¿por qué nosotros creemos que Dios entonces no considera nuestra voluntad? Claro que tiene que considerar nuestra voluntad. ¿Sabes por qué? Porque nosotros con nuestra voluntad decidimos amarlo. Y Él no quiere que nadie lo ame por obligación. Él quiere que lo amemos
Porque decidimos amarlo. A ver, ¿me están siguiendo o no? Sí, la religión, los religiosos son terribles, ¿saben? Y yo no te estoy hablando de los religiosos de ahora. No, te estoy hablando de los religiosos del tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo, todos los místicos que, no, mi voluntad no sirve para nada, Señor, destruye mi voluntad, arráncame mi voluntad, Señor. No. Nosotros colaboramos voluntariamente con Dios, porque eso es lo que Él quiere. Miren lo que Él hizo con Adán. Con Adán, miren lo que Él hizo. Estoy hablando de colaborar, ¿no? Con Adán, en Génesis 2:19 dice, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y se las trajo a Adán. Entienda, Dios formaba y después se las traía. Y le traía todas las bestias del campo, los pajaritos, todo. Y dice, y se los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben entonces que los nombres en la Biblia significa, el nombre es un carácter, el carácter de la persona? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, voy a usar el mío, el rey David. Ok, el rey David era un niño, ¿se acuerdan? Era un pastorcito de ovejas, ¿sí? Era un niño despreciado porque lo mandaron a cuidar ovejas y sus hermanos no lo querían ver, lo mandaron a cuidar ovejas. ¿Se acuerda cómo lo trataron cuando le vino a traer sándwiches? Estaban en la guerra y Davidcito, el papá lo mandó y le dijo, ¿por qué no les llevas unos sándwiches y unas cositas para que coman? ¿Y se acuerdan lo que le dijeron los hermanos? No, lo despreciaron, ¿sí? Pero ¿se acuerdan lo que Dios hizo con David? Lo eligió y lo ungió como ¿qué? Como rey. ¿Y qué dijo Samuel? Porque Dios no ve lo de afuera, pero ve lo de adentro, el corazón. Y entonces de ahí David se va y después se aparece y mata a Goliat. Y no solamente mata a Goliat, pero él cae en gracia con todo el mundo y la gente le empieza a escribir canciones a él y todo. Y bueno, y finalmente llega a ser el rey. Y bueno, y escribe canciones y todo el mundo ama a David. Sí, pero cuando David nació, y entonces Dios dice de David, ese es un hombre, ¿cómo? Con un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Bueno, pero espere. Pero cuando David nació, le pusieron de nombre David. ¿Y qué significa David? Amado, el amado. ¿Y cómo sabía? Pero le pusieron amado cuando era un bebé. Todavía no había cantado un salmo, todavía no había hecho nada. Era un bebé. ¿Qué pasa? El nombre de este chico le establece una característica. Él iba a ser amado no solamente por el pueblo, pero él iba a ser amado por Dios. ¿Pero cuándo le pusieron el nombre? Cuando nació. ¿Y cómo sabían? Es porque Dios le puso ese nombre. David, el amado. ¿Entienden ustedes? El nombre de Pedro no se llamaba Pedro. Pedro se llamaba Simón, hijo de Jonás. Ese era el nombre y apellido. Simón, hijo de Jonás. Simón significa caña, que se dobla, y Jonás significa paloma, que vuela. Entonces, ¿qué pasaba con Pedro? Y Pedro, cuando las cosas iban mal, cuando las cosas iban bien, Pedro era una caña de pescar. Pero cuando las cosas iban mal, se doblaba y volaba. Por eso negó a Jesús 3 veces. ¿Pero qué hizo Jesús? Dijo, no. Ahora yo te cambio el nombre.
¿Por qué? Porque no te voy a cambiar el nombre, te voy a cambiar el carácter. ¿Y qué le puso? Pedro, que significa piedra. Entonces, nombres. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque Dios le da a Adán una colaboración, lo hace colaborar con él. Dios formaba y Adán establecía el carácter. Trabajaron los dos en común. Él le daba una asignación a cada animal con el carácter, con su carácter. Moisés, Moisés, ese sí que colaboraba, Dios colaboraba con él y él colaboraba con Dios. ¿Por qué? Porque cuando él estaba allá arriba en la gloria, Dios le dijo, bájate porque el pueblo se corrompió. Bájate. Se han apartado del camino, hicieron un becerro y lo están adorando. Y entonces Dios le dice a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz, traducido, son unos cabezones de cabeza dura. No entienden. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma. Wow. Oh. Que los consuma significa que los voy a matar a todos. Y de ti yo haré una nación grande. Es decir, voy a matar a todo Israel y después de tu descendencia, de tus hijos y de tu familia voy a hacer una nación nueva. No se van a llamar los israelitas, se van a llamar los moisesitos, qué sé yo. Algo así. Y Moisés responde, no, ¿por qué te vas a enojar con tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte. No. Porque si haces eso, ¿qué van a decir los enemigos? Que nos trajiste acá para matarnos. Y Señor, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel y de Jacob, de Israel tus siervos, a los cuales tú juraste, le juraste a ellos, que ibas a multiplicar su descendencia y que les iba a dar una tierra. ¿Cómo lo vas a matar? No puede ser. Moisés ahora le está discutiendo a Dios. Dios le está diciendo, los voy a matar a todos. Y Moisés dice, no, momentito. Entonces dice que Jehová se arrepintió. Déjame decirte lo que significa esa palabra. Esa palabra arrepentir significa que Jehová tuvo compasión. Que Jehová, literalmente la palabra es que Jehová se consoló a él mismo del mal que iba a hacer a su pueblo. Y entonces te voy a hacer claro, Dios no estaba manipulando a Moisés para que Moisés tenga una reacción especial. Dios no estaba que tocándole este botón y el otro botón. Mira que me voy a enojar, mira para que Moisés... No. Moisés estaba hablando con su amigo. Estaba hablando con su amigo. Estaba hablando con un colaborador. ¿Y sabe lo que nos dice Jesús a nosotros? Que nosotros somos sus amigos. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros todavía tenemos una mentalidad de que nuestros deseos, todas las cosas, nuestros sueños... Ahora les voy a hablar. No se me vayan. Que son malos, que son carnales, que no sirven, que tengo deseos egoístas, y Dios está diciendo, espera, somos colaboradores, somos amigos, Jesús dijo así, yo no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo los llamé amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os lo he dado a conocer, es decir, yo no le he escondido nada a ustedes. Ustedes no son mis siervos, son mis amigos. Y por eso Él dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esa promesa solamente es a un amigo, no a un siervo.
Si permaneciereis en mí, mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora le voy a explicar este pasaje, ¿está bien? Nosotros somos colaboradores, no somos siervos. En el sentido bíblico. Porque el siervo, ¿sabe lo que hace el siervo? El siervo tiene una descripción de su trabajo. Hoy tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto y lo otro. Cuando terminás, está bien, te podés ir a donde sea, pero tenés que cumplir esto y lo otro. El siervo no conoce los planes de su señor. El siervo lo único que sabe es que tiene una lista de cosas que tiene que hacer. El siervo, por ejemplo, podía conocer los gustos y deseos de su señor, pero el siervo nunca pasaba tiempo con su señor, tiempo de comunión, de amistad. Era un siervo. El siervo nunca hablaba de asuntos personales, de familia o de asuntos de decisiones de negocio. El siervo era siervo. Y Dios nos invita a tener una relación con Él que va mucho más allá de servicio. Él nos invita a ser participantes de la obra de Dios como socios, como colaboradores. Te voy a decir algo bien que va a sonar un poquito loco. Va a sonar un poquito como que extremo. Pero llega un momento en nuestra relación con Dios donde la obediencia no es lo más importante. El amor es lo más importante. Es decir, espera. Llega un momento, por ejemplo, en un matrimonio, donde la fidelidad no es lo más importante. Yo no me tengo que preocupar si yo le voy a ser fiel a mi esposa o no. ¿Por qué? Porque yo la amo. Yo nunca la voy a traicionar. Entonces, la fidelidad no es lo central, el amor es lo central. Los estoy llevando a un puntito, ¿ok? A un punto central, los estoy llevando. Ahora ustedes se van a dar cuenta para dónde los estoy llevando. Que nosotros tenemos, oh Señor, yo te quiero obedecer. Y Dios está diciendo que, muy bien, la obediencia, sí. Pero y les voy a decir por qué, Porque si yo tengo a mi nietito de 5 años, yo lo tengo que obligar a que me obedezca. Y algunas veces le tengo que gritar y le tengo que ser fuerte. ¿Sí? Porque tiene 5 años. Ahora, a mi hijo de 27 años, que ya cumplió 27, yo no le tengo que gritar. Si yo le digo algo, él me obedece directamente. No lo tengo que convencer. Ahora ustedes entienden que nuestra relación con Dios tiene que llegar a ese punto. Donde ya nosotros no estamos pensando, ¿qué pasa si yo hago esto y que él? No, espere. Nosotros tenemos una relación de colaboradores y de amigos con Dios. Y ahora le voy a hablar de David, ese es mi tema favorito. David tenía un sueño. Era edificarle un templo a Dios. Una casa a Dios. Y en la dedicación del templo le voy a leer las palabras de Salomón, el hijo, ¿está bien? Mira lo que dice el hijo. Salomón dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la que estuviese mi nombre. Espérese.
aunque escogí a David para que presidiesen en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón de edificar casa al nombre de Jehová Dios. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? ¿Está listo para esto? Agárrese. Dios está diciendo, yo no elegí una ciudad. Yo no elegí un templo. Yo elegí a un hombre. Y el templo estaba en el corazón del hombre. Yo no elegí una ciudad, yo no elegí un templo, yo no elegí un edificio, yo no elegí nada, yo elegí a David. ¿Por qué? Porque dentro de David había un sueño. Y el sueño era edificarme un templo. Espérate. Qué fácil hubiera sido que Dios habla del cielo y le dice a David, David, siervo mío. Así, con esa voz, ¿viste? David, siervo mío, quiero que me edifiques un templo. Dios nunca le dijo a David que le edifique un templo. El templo fue la idea de David. Fue el deseo de David. ¿Qué esperamos? Que Dios nos mande una carta del cielo con punto número 1, quiero que hagas esto, punto número 2, quiero que hagas esto, Señor, mandame, qué sé yo, un libro de instrucciones del cielo, y Dios dice, no. Yo te doy parámetros, yo te doy instrucciones generales del reino, y después soñá. Si alguno de nosotros, yo he pensado que si yo quería algo, si yo deseaba algo, no era de Dios. Si yo lo deseo, no es de Dios. ¿Y de dónde sacamos eso? Ahora viene la aclaración. ¿Está bien? Salmo 37, versículo 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones o los deseos de tu corazón. Hermanos, queridos, nosotros leemos la Biblia demasiado rápido. Entonces leemos el Salmo 137 y vemos, lo único que vemos es, Él te da los deseos de tu corazón. ¡Aleluya! Y entonces yo me creía que este versículo decía, Dios me va a cambiar los deseos. Voy a agarrar todos mis deseos que no sirven para nada y Dios me va a hacer una transferencia, una descarga de sus deseos. Entonces yo de repente ahora todos mis deseos desaparecen y ahora voy a recibir todos los deseos del cielo. ¡Aleluya! No es así. Nosotros tenemos una relación íntima con Dios, somos amigos y somos colaboradores con Él. Y tenemos que tener una conversación con Él. Una conversación. Señor, este deseo que yo tengo. Ahora te lo voy a decir. Señor, este deseo que yo tengo. ¿Eso no es? Señor, ¿es un deseo bueno o no es un deseo bueno? Ajá. Estás anotando ahora porque ahora te voy a dar la llave para abrir la puerta. Ajá. Mira lo que dice el Salmo 37. No dice que Él te dará los deseos de tu corazón. No dice eso. Esa es la mitad de la película. Es la mitad de la verdad. Y la mitad de una verdad no es verdad. Esto es lo que dice el Salmo 37. Primeramente, deleítate en el Señor. Y deleítate en el Señor. Y como
como consecuencia de tu deleite en el Señor, espera, todavía no te apures, no te apures, no te apures. Él te dará los deseos de tu corazón. ¿Estás listo para esto? Bueno, cuando yo vengo al Señor como un amigo, como un colaborador, porque así me ve Él, ¿sabes de dónde vienen mis deseos después? De mi comunión con Él. No, de mi comunión con Él. Escúchame. Si yo tengo, te lo voy a explicar. Si yo tengo, antes de que yo venga a Cristo, ¿sí? Antes de que venga el Señor, yo tenía deseos. Ustedes tenían deseos. ¿Y por qué tenía deseos distintos? Porque yo estaba teniendo comunión con otras cosas. Por ejemplo, estaba teniendo comunión con el mundo, con el sistema, estaba teniendo comunión con amistades, estaba teniendo comunión con la cultura, estaba teniendo comunión con otras cosas. Entonces, según la comunión que yo tengo, desarrollo deseos. ¿Los estoy perdiendo o me estoy explicando? Si yo tengo comunión con la ira, ¿sí? ¿Saben lo que voy a tener? Deseos de venganza. Si yo tengo comunión con la inmoralidad, ¿saben lo que voy a tener? Deseos perversos. Según la comunión que yo tenga en mi vida, ahí yo voy a tener deseos. ¿Se lo tengo que explicar esto o no? No, no. Yo vivo a una corta distancia de aquí, de la bolsa, donde está la bolsa de valores. ¿Sí? La bolsa de valores, la calle Wall Street. Bueno, muchos de los que trabajan ahí en ese lugar, inversionistas, gente de finanzas, viven por acá, cerca de por acá, por mi área donde yo vivo. Bueno, ustedes tienen que ver dónde vive esta gente. Bueno, no viven al lado mío, pero viven por acá. Y ustedes no van a ver un autito, un autito así. No. Ustedes van a ver algunos automóviles de alta gama, cosas muy caras. No. ¿Por qué esa gente vive así? ¿Sabe por qué? Porque ese es su mundo. Ellos están teniendo comunión en ese mundo. Y según el mundo que tiene, por ejemplo, por ahí por el mes de diciembre, el mes de diciembre, es muy natural ver por acá, por las calles, Ferraris, Lamborghinis, autos súper caros. ¿Sabe por qué? Porque en el mes de diciembre le dan sus bonos. Al fin de año le dan bonos. Los bonos de esta gente no son 2 o 3 pesitos. Esta gente le pagan al final del año un cheque grande de todo lo que han ganado y le pagan 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que según la ley acá, tienen que gastarlo. Porque si no, el gobierno le saca el 50%. Entonces tienen que apurarse y tienen el final de noviembre a diciembre para gastar casi todo lo que le dieron. Y ahí van y compran de todo. Arrasan con todo. Y yo estoy pensando y estoy diciendo, pero esta gente está loca. Lo único que está pensando es en gastar. Lo único que está pensando es en comprar, en adquirir. ¿Sabe por qué? Porque ese es su mundo. Ellos están teniendo comunión con esas cosas. Y según la comunión que uno tiene, desarrolla deseos. ¿Qué diferencia que hay cuando yo estoy teniendo comunión con Dios? Todos los días. De ahí se producen deseos de mi corazón. Mira lo que dice Jesús en Marcos 11. Espera. Nosotros leemos Marcos 11, 24 y
Y leemos esto. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Amén! Todo lo que yo pido, me viene. Eso es lo que yo leo. ¿Sí? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Amén! Cuidado, porque hay una palabrita en el medio de todo este versículo que dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué significa esto? Cuando yo oro, cuando yo tengo comunión con Él, cuando yo sé que Él es mi amigo y yo soy su amigo, cuando tengo una relación con Dios, de acuerdo a mi relación con Dios, de ahí yo desarrollo deseos. No son deseos que Él me da, son deseos que vienen de mi relación con Él. Y Señor, ¿cómo? Señor, ¿cómo hago esto? Señor, espera. Hay gente que, por ejemplo, yo conozco a gente que son, ay, Señor mío, que le piden al Señor a la mañana a ver si salen o no salen. Señor, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? Señor, hay gente que le piden al Señor que le diga cómo se van a vestir. Está bien, amén. Señor, ¿hablo con esa persona? No hablo, Señor. Ok, mira lo que dice Jesús. Voy terminando, voy atando cabos ahora. Mira lo que dice Jesús. Jesús dice así. Yo hago lo que yo veo al Padre hacer. ¿Está bien? No fue lo que dijo Jesús. Ahora, escúcheme bien. Eso no significa que cuando Jesús entraba a un lugar, tenía que decir, que papá, padre, ¿está sanando a este enfermo? ¿Lo está sanando? Porque hasta que no lo sane yo no puedo hacer nada. Eso no es lo que significa. ¿Sabe lo que significa? Yo veo lo que mueve el corazón del Padre y yo actúo porque deseo lo mismo. Espera. Es decir, Jesús veía un enfermo y tenía que esperar que el Padre le diga, está bien, hijo, yo lo estoy sanando, ahora sanalo. No, Jesús ya sabía que el Padre quería sanar a los enfermos. Jesús ya sabía que el deseo del corazón del Padre era sanar. Y porque Él estaba estaba teniendo comunión con el Padre, entonces Él ya sabía lo que el Padre deseaba. Los que somos casados y conocemos a nuestras esposas, tenemos una relación sana con nuestros esposos, con nuestras esposas, ya sabemos. Yo ya sé lo que mi esposa quiere de regalo. No me lo tiene que decir. No me lo tiene que decir. Y no me lo va a decir tampoco. Porque me va a estar vigilando y me va a estar midiendo a ver si yo si yo estoy discerniendo lo que ella me está diciendo en invisible, me está diciendo con palabras sin palabras, me lo está diciendo en otro idioma que qué sé yo, que los varones no hablan solamente las mujeres, y entonces ella está viendo si yo entiendo ese idioma, que dicho sea de paso apenas lo entiendo un poquito, después de 40 años estoy aprendiendo, todavía me falta. Pero no me tiene que explicar lo que quiere. ¿Qué me va a explicar? Yo ya sé lo que quiere. Yo sé el regalo que quiere. ¿Por qué? Y porque nos pasamos el día hablando, y yo la miro y ella no me tiene que decir nada, no me tiene que decir nada. Jesús dijo, yo conozco al Padre. Yo le hablo constantemente y yo lo miro, yo lo veo. Y veo lo que mueve el corazón del Padre. Y veo cuáles son los deseos del Padre. Y porque yo conozco los deseos del Padre, yo también tengo ese mismo deseo. ¿Qué diferencia es creer que Dios
toma tus deseos, te lo borra con una goma, así te los borra y después te pone otros deseos. No, así no es. Mis deseos vienen de mi comunión. Deleítate en el Señor y entonces Él te dará los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque mis deseos vienen cuando yo me deleité, cuando yo lo conocí, cuando yo aprendo lo que yo veo hacer Él, lo que lo veo hacer. Saben que es triste porque nosotros en la iglesia, por ejemplo, no animamos a nuestra gente a hacer esto. Si nosotros le animaríamos a nuestra gente a buscar a Dios y a conocer a Dios, tendríamos a gente mucho más creativa. Mucho más creativa. ¿Sí? Pero nosotros en la religión tenemos un concepto de que no, aquí se han hecho las cosas así por los últimos, y esta es la única manera que se va a hacer. Cuando hay gente que está buscando a Dios y está viendo que Dios desea hacer otras cosas y yo estoy viendo el deseo del corazón del Padre y entonces empiezo a desarrollar deseo en mi corazón. El otro día estaba leyendo la historia de un profesor en una escuela bíblica y él le dijo a su lo leí ahora recién en un artículo, y él le dijo a sus estudiantes: ¿cuántos de ustedes quieren ser millonarios? ¿Saben cuántos levantaron la mano? Todos levantaron la mano. Sí. ¿Y sabe lo que este profesor le dijo? Oye, está bien, ok, todos quieren ser... Sí, muy bien. Ok, vayan y órenle a Dios. Órenle a Dios. Y le dijo esto. Y vean cómo se sienten cuando están orando a Dios y le están pidiendo que los haga millonarios. Vean cómo se sienten. A la semana, solamente un muchacho vino y dijo: yo siento ser millonario. Los demás, dicho sea de paso, este profesor cuenta que este muchacho literalmente se salió de la escuela y trabajó y es un millonario. Ok, vamos a... ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque deleítate en el Señor. Jesucristo dijo: todo lo que pidieres orando. Es como que en nuestra relación con Dios tenemos deseos. ¿Y por qué no le podemos preguntar a él: Señor, ¿y qué te parece esto? Señor, háblame, revélame, muéstrame. Es tu deseo. Es tu deseo. Es tu deseo. Y si es el deseo de Él, entonces yo voy a tener mi mismo deseo. Un sueño. El mismo sueño de Dios. Pero es mi sueño. No es algo que Él me implantó. Es algo que me superimpuso. Es algo que yo desarrollé en mi relación con Dios. Le estoy hablando de... Esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. Termino. ¿Saben por qué? Porque en la oración, ninguno de los que oraban para ser millonarios sintieron confirmación. No sintieron como una seguridad. Es decir, no discernieron que el Padre tenía ese deseo para ellos. El otro, uno sí. Que nosotros podemos llegar a un punto en que podemos tener una relación con Dios donde Él no va a anular tus deseos y no va a anular tus sueños. Solamente los va a confirmar o no los va a confirmar. ¿Me están siguiendo más o menos? Proverbios 13. Esto la verdad que es interesante. Te voy a leer un versículo más.
Mira lo que dice Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento el corazón. Pero miren lo que dice. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Versículo 19. El deseo cumplido regocija el alma. Pero apartarse del mal es abominación a los necios. Es decir, los necios no les gusta apartarse del mal. Pero al hombre que tiene deseos de Dios, cuando se le cumple, se le regocija el alma. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Escúcheme bien, escúcheme bien. Aquí la Biblia habla del árbol de la vida 3 veces. 3 veces. Habla del árbol de la vida en Génesis, cuando Dios le dice que no coman del árbol de conocimiento del bien y el mal. Cuando ellos lo hicieron, el ángel cerró acceso al árbol de la vida. Dicho sea de paso, ¿sabe por qué tuvo que cerrar el acceso? Porque en el árbol de la vida había vida eterna. Vida eterna. Y si comían del árbol de la vida, se iban a quedar eternamente sin salvación. Eternamente en pecado. Y Dios entonces cierra el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque tenía reservado el verdadero árbol de la vida que iba a venir años después para que nos dé vida. Esa fue una movida de misericordia de Dios. Dijo, no, que no coman de este árbol de la vida, porque si no, no va a haber salida para ellos. Entonces en Génesis se habla del árbol de la vida. En Apocalipsis, es decir, del pasado. En Apocalipsis se habla del árbol de la vida en el futuro. Pero en Proverbios se habla del árbol de la vida ahora. Ahora. ¿Y qué significa? Y que el cumplimiento de nuestros deseos provienen de nuestra relación con Dios, de nuestra amistad con Dios. Cuando un deseo se cumple, es como el árbol de la vida. Es cuando yo tengo comunión con Él. Nosotros continuamente, viste, en la iglesia, en el ministerio, nos encontramos con personas que tienen deseos y tienen visión. Yo tengo una visión para esto y yo tengo la visión para el otro y yo quiero ir para allá y yo quiero hacer esto y yo quiero hacer lo otro. Y uno se da cuenta, ¿no?, de que son los deseos de la persona. Los mejores deseos, los más lindos. ¡Qué lindo! Quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y vamos acá y vamos para allá. Y yo ya me doy cuenta de que esos deseos son lindos, son hermosos. y nosotros no, generalmente no, ¿qué decimos? Ah, sí, qué lindo, seguí orando. Yo no digo seguí orando por decirlo. Uno dice, seguí orando porque de tu relación con Dios, tus deseos o van a cambiar, o se van a afinar, o se van a sintonizar un poquito mejor, o van a desaparecer. ¿Por qué? Porque en mi relación con Dios, yo voy a ver lo que al Padre le complace. Los deseos del Padre. Y cuando yo veo los deseos que el Padre tiene para mi vida, yo quiero eso. Yo quiero lo mismo. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es deleítate en el Señor. Lo más importante es todo lo que pidieres orando. Orando. Lo más importante es el ejemplo de Jesús. No, yo ya sé lo que le complace al Padre. Por eso yo hago lo que le complace a Él. Por eso que vamos a pedirle al Señor, Señor, ¿me da permiso para que yo ore por este enfermo? Yo ya sé que el Señor quiere sanar. Señor, ¿me da permiso para que yo le hable de Cristo? Yo ya sé que el Padre quiere hablar de Cristo. ¿Para qué le tengo que pedir? Ese es el deseo del Padre. Señor, hay alguien sufriendo, le doy una palabra de bendición. Y claro que sí, es el deseo del Padre. Señor, me reconcilio con este, pero y claro que esa es la voluntad del Padre.
El que conoce los deseos del corazón del Padre tiene deseos, tiene sueños. Sueños. ¿Saben una cosa? Que nosotros necesitamos a más soñadores. Sí. Pero los soñadores de Dios son la gente que conocen a Dios. No son gente, escúchame bien. Soñadores. Walt Disney, el fundador de Disney, de Disneylandia, ese era un soñador. ¡Qué lindo! Pero ese sueño no vino de Dios, vino de él. Entonces no es una cuestión de ser un soñador, es una cuestión de tener los sueños de Dios. ¿Y cómo recibimos los sueños de Dios? No son superimpuestos, no son impartidos, no son descargados por una descarga del cielo. No. Se vienen de nuestra relación con Él. De nuestro deleite con Él. Y después, Él confirma. Él confirma. ¿Los confundí o más o menos me expliqué bien, verdad? Marcela, ¿me expliqué bien? Está bien. Elisa, me expliqué bien más o menos. No, porque no es fácil hablar de estas cosas. No es fácil. No, es decir, estas son las cosas que se pueden hablar así en este medio o en una clase. No son fáciles hablarlos con una predicación. Por eso le doy gracias a Dios por este medio, ¿no? Y le doy gracias a Dios porque esto se está grabando y después ustedes pueden compartir el video con la gente que ustedes quieren compartirlo. Qué lindo que el Padre nos quiere compartir su corazón. Y cuando yo empiezo a ver el corazón del Padre, empiezo a tener deseos. Son mis deseos. Porque Él quiere colaborar conmigo. Él no quiere que yo sea un robot. Que no sea una persona que no tenga voluntad. Él no me va a obligar a hacer nada. Él quiere que yo lo haga de mi propia voluntad, Pero lo que pasa es que cuando yo veo los deseos del corazón de Él, yo quiero tener ese mismo deseo. Ese mismo deseo. Quiere que le diga algo que algunas veces no me enojo, pero a mí nadie me dijo esto cuando yo estaba empezando en el Señor. Nadie me lo dijo, ¿no? Por eso lo hago, porque me esfuerzo y estoy acá y salgo y hablo y enseño y comparto porque a mí no me lo dijo nadie. Yo lo tuve que aprender cometiendo muchos errores. Y después ya de adulto empecé a aprender todas estas cosas. Y yo no quiero que ustedes, especialmente a todos ustedes que son más jóvenes, que ustedes no sufran, que no se torturen, tratando de complacer a Dios y tratando de retorcijarse y hacer esfuerzos. No. Mire, nuestros esfuerzos no complacen a Dios. Él nos dio una voluntad para que nosotros lo hagamos de voluntad propia. Pero Señor, yo quiero hacer algo para... ¿sabe qué? Deleítate en el Señor. Pasa tiempo con el Señor. Conoce el corazón de Dios. Y de ahí vas a sacar tus deseos y tus sueños. Y Dios quiere que sean tus sueños y tus deseos. Como el deseo de David. David, el deseo fue de él. Dios nunca le dijo que le haga casa. Dios nunca le dijo, hazme casa para mi gloria. No, nunca le dijo eso. David de chiquito siempre le quiso hacer una casa para Dios. El sueño era de él. Y Dios le dio a su hijo ese deleite. Vamos a orar.
Saben que lo más fácil de decir es que cada uno de ustedes tiene un sueño. Cada uno de ustedes tiene deseos en su corazón. ¿Saben lo que tienen que hacer con los deseos y los sueños del corazón? Sométanlo a Dios. Sométanlo a Dios y vean cómo se sienten. Miren vean cómo se sienten e insistan hasta que sientan una confirmación. Hasta que ustedes vean que a Dios ese sueño lo complace. No lo hagan a la fuerza. Nunca. No empujen nada. ¿Saben una cosa? La gente espiritual, cuando alguien empuja, la gente espiritual se da cuenta rápido. Sí, se da cuenta rápido. Y no se convencen. No se convencen. No empujen nada. Confíen en el Señor. Y lo más importante, deleítense en el Señor. Y Él les va a dar los deseos de su corazón. Eso es lo que dice Él en su palabra. Amén. Gracias, Señor, por estas verdades. Gracias por las instrucciones, por la luz, por la revelación. Gracias, Padre, porque tú eres un Padre bueno. Y nos miras y nos tienes misericordia, paciencia, bondad, y nos esperas. Padre, enséñanos a someter todos nuestros planes, todos nuestros sueños en tu presencia. Y después confírmalos. Confírmanos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo van a hacer? ¿Lo van a hacer? Sí, vamos a hacerlo. Sí. ¿Aprendimos algo? ¿Aprendimos? Sí. Aprendimos. Sí. Muy bien. Mañana volvemos. Mismo canal. Misma hora. Y, y vamos a seguir aprendiendo. Dejar de grabar.